Saludos, curso de Civilización Occidental, Moderna y Contemporánea. Les habla el profesor Bernabé Soto Beltrán. Espero que puedan disfrutar de este blog o de este podcast que es relacionado al tema de la clase de hoy, que no se puede reunir presencial, pues lo vamos a hacer virtual. Hoy vamos a estar tocando un tema que es de suma importancia porque nos atañe a las realidades actuales en el mundo en el cual vivimos. Estamos hablando de la revolución industrial, que la revolución industrial, como van a saber y como hay más material en el módulo, en Blackboard, se van a percatar que todo lo que somos hoy se lo debemos en este mundo contemporáneo, quiero decir, se lo debemos mucho a la revolución industrial. Y vamos a ver por qué esto pasó. Recordemos que, como hemos visto durante el trayecto del curso, todas las revoluciones han cambiado la forma de pensar de la humanidad, no tan solo en un área. Estas revoluciones se han propagado por todo el mundo. Por ejemplo, la revolución francesa y sus efectos, ya todos los estudiamos. La revolución de Estados Unidos, las revoluciones transatlánticas, las revoluciones latinoamericanas. Si vamos un poquito más hacia atrás, se acuerdan de las revoluciones religiosas, de la reforma protestante, también cómo cambió el mundo, y así sucesivamente. Pues hoy vamos a estar dirigiéndonos a la revolución industrial. El fenómeno de la revolución industrial presentó una integración de aspectos sociales, culturales, ideológicos. Compañeros, tenemos que entender todo eso. Una sociedad nueva se transformaba desde el antiguo régimen y se adaptaba a la realidad de los nuevos tiempos. Los cambios de las estructuras sociales que caracterizaron a la sociedad del siglo XIX fue un proceso diferente de unos países a otros. Tenemos que tener en cuenta porque la revolución industrial se fue propagando poco a poco. Tuvo sus epicentros y una vez se va regando, se va diluyendo por todo el mundo, entonces es que comienza a cambiar esas estructuras sociales de los diferentes países. Tenemos que entender que la burguesía experimentó un cambio social o un cambio hacia una clase emergente, ¿sí? Mientras que el artesano y el campesinado manifestaron cambios profundamente en su medio y su modo de vida. Por ende, si continuamos, la revolución industrial fue uno de los elementos más importantes de la historia. Hubo cambios económicos y tecnológicos que transformaron la sociedad del antiguo régimen, como ya les comenté. Durante este proceso, la era agrícola era superada por la máquina, que estaba sustituyendo eficientemente el trabajo humano. Estas transformaciones fueron posibles debido a una gran combinación de factores como el liberalismo económico, la acumulación de capital y una serie de grandes inventos que a la misma vez originó el capitalismo como modelo económico. La revolución industrial tenemos que entender que se divide en dos etapas de la historia. Está la primera fase, está la segunda fase y actualmente estamos por la quinta fase. El origen de la primera etapa de la revolución industrial debemos de entender, y la historiografía lo dice, que fue en Inglaterra durante la mitad del siglo XVIII debido a sus avances tecnológicos y en su organización, centrado sobre todo en el sector textil del algodón, y desde allí tenemos que ver que se extendió a diversas áreas del continente europeo. Las causas principales de este desarrollo fue el empleo de la maquinaria en la producción agrícola. Por ende, la industrialización tenemos que entender que viene a cambiar la forma de cómo producíamos dentro de la agricultura. Ahora tenemos espacio donde lo podemos condicionar y realizar estas labores agrícolas que muchas veces dependíamos de la estación del año para poder trabajarla. La revolución industrial significó un importante proceso de cambios ocurridos en Gran Bretaña entre 1730 y 1850. Este es el periodo básicamente en que se desarrolla. Como les dije, esto transformó la economía que se conocía del momento, que era agrícola y comercial, en una industrializada gracias a la incorporación de nueva maquinaria. La introducción de estos avances tecnológicos en el plano económico originó importantes cambios políticos también, porque tenemos que entender que si las clases sociales se modifican, estas van a tener unas necesidades y van a luchar por sus derechos. Por ende,
El perfeccionamiento de la técnica fue un factor también importante, tanto para la agricultura como en la industria. Esto provocó que la revolución industrial en Inglaterra, estos gremios medievales y el trabajo doméstico fueran sustituidos entonces por las fábricas. Las primeras de estas fábricas se utilizaron en la fábrica de tela y después en la minería, en el transporte y la agricultura. La primera industria en ser mecanizada fue la de textil, como les comenté ahorita, por la gran demanda que tenía el algodón. Después la lana, ambos productos llegaron a alcanzar a finales del siglo XVIII un valor anual de 50 millones de libras, que esa es la moneda oficial de Inglaterra. Hay una máquina también que es importante o que es símbolo de la industrialización, y es la máquina de vapor, que en primer lugar porque el barco se podía mover más rápido, pero también el transporte, porque se crea la locomotora o el tren. La máquina de vapor tenemos que entender que mejoró el transporte. Cuando el señor Robert Fulton inventó el primer barco de vapor y George Stephenson fabricó la primera locomotora, que vinieron a sustituir el barco de vela esto cambió la forma entonces de cómo se iban a transportar las personas en el momento actual. No tan solo se transforma en la era industrial los costos de producción, también se impactan los salarios, se comienzan a crear las formaciones de los sindicatos que propician el enriquecimiento, que estaban luchando en contra del enriquecimiento de los hombres de negocios, porque ellos se estaban quedando atrás. La industrialización, compañeros y compañeras que me escuchan, crea lo que se conoce el proletariado, que lo vamos a ver más hacia adelante. Pero vamos a observar algunas críticas que son importantes. Esto lo hablamos ahorita, que durante el proceso de la era de la agrícola fue superada por la máquina. Surge el movimiento, el liberalismo económico, gracias a la acumulación de capitales. Se crean grandes inventos que facilitan la vida. Para recapitular de la forma de producción, el capitalismo se impone en el mundo como modelo económico y Inglaterra se convierte en el centro o en el epicentro de la revolución industrial. Me gustaría que observaran esa foto para que vean el rostro del niño. Es una foto de la época, para que ustedes observen que los niños en esa época trabajaban. Hoy día eso es ilegal y sufrían mucho, no tan solo los trabajadores sino también los niños. Observemos entonces también en este mapa cómo la revolución industrial significó un importante proceso de cambios ocurridos en Gran Bretaña durante el 1730 y 1850. Observen el mapa para que ustedes vean cómo se fue desarrollando todas las industrias de que estaban en el momento. Por ejemplo, la de textil, la de metalurgia, la de madera, y cómo se fueron estableciendo y cómo fueron cambiando el país, en este caso, o la isla de Gran Bretaña. Si vamos a hablar de algunas características, tenemos que decir que hubo un aumento significativo de la población, que bajó la mortandad, que hubo migraciones masivas porque ahora los hombres se van del campo hacia la ciudad a buscar oportunidades de trabajo, que totalmente la revolución industrial hizo una revolución agraria porque nos facilita ahora más la vida para producir en la tierra. Hubo una introducción de mejoras a las técnicas, que hubo un aumento en la inversión de la industria cuando se crean estas fábricas, que esto fue una catapulta para un desarrollo tecnológico más vertiginoso, y que sobre todo la construcción de la máquina de vapor nos cambió la forma de vivir y de transportarnos. Pero yo quiero hablarles a ustedes sobre unos elementos que son importantes. Antes de hablar de la segunda revolución industrial, quiero seguir con una última característica que no está aquí, y es el panorama producido por la revolución industrial, que lo pueden leer en el curso. Tenemos alrededor de 1830, Europa sufrió transformaciones económicas y sociales. Obviamente, la industrialización cambió todo.
que se extendieron a esas transformaciones por todo el continente mediante pues, la revolución que se había iniciado. Tras una auténtica revolución en las técnicas de producción, se comenzó a hacer posible la tendencia a acumular un volumen de capital cada vez mayor, iniciándose así el capitalismo liberal y el predominio de la iniciativa privada. Aquí es que se comienza a desarrollar también con un fuerte arraigo la propiedad privada. La revolución industrial desarrolló entre los obreros un tipo de clase llamado proletariado, que lo vamos a ver más luego cuando hablemos de la revolución bolchevique. Urbano también, aglutinado en grandes centros industriales, donde en los grupos obreros nacieron entonces más inquietudes sobre el orden social en contra de la explotación capitalista apenas naciente, manifestadas por entonces por los bajos salarios, largos horarios, condiciones insalubres de trabajo y de la vivienda. Este movimiento logró unir más de 1 millón de firmas en Inglaterra al pie de su petición para que la Cámara de los Comunes hicieran algo, pero estos se negaron. Aquí básicamente se comienzan a desarrollar los primeros movimientos sociales, obreros también. Las revoluciones de 1830 a 1848 sacaron a la luz pública situaciones increíbles sobre la vida cotidiana del proletariado, o sea, del trabajador, y les voy a mencionar algunas. Algunos documentos enseñan o nos enseñan con muchos detalles las consecuencias de los salarios de hambre que tenían las personas. Trabajaban más de 8 horas, 12 horas, 14 horas. Habían columnas de niños de 6 a 8 años que antes de las 5 de la mañana recorrían enormes distancias para llegar a los talleres a trabajar. Por eso es esta foto que le mencioné aquí. Eso ilegal hoy día. Y sobre todo es importante porque todos estos documentos que se han hablado de él evidencian también mediante los informes médicos de la época el destrozo físico y psicológico de hombres y mujeres porque envejeciendo rápido o prematuramente por la explotación laboral. También aquí se evidenciaba la inseguridad en el trabajo, está agudizada sobre todo en los comienzos del maquinismo, y arrojaban alto índice de mortandad laboral. Mucha gente moría en los trabajos, compañeros. Ahora bien, yo les hablé que la revolución industrial estaba dividida en 2 fases, la primera y la segunda. La segunda revolución industrial, si la vamos a ubicar cronológicamente, está entre la segunda mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX, o sea, eso fue ayer. Este periodo se caracteriza por el desarrollo de la industria química, eléctrica, el uso del petróleo y del acero. Se destaca la introducción de buques movidos a vapor, también se utiliza el avión, la locomotora. Esta se movía por vapor también. Durante la segunda revolución industrial se producen bienes de consumo en masa, se comienza la elaboración de productos enlatados y otras técnicas que permitían preservar los alimentos. Otros inventos de gran utilidad fue el teléfono. Esta fase tenemos que entender que significó el fortalecimiento de los avances tecnológicos que comenzaron a utilizarse en la primera revolución industrial. En términos de los países, se señala o podemos señalar a Alemania y a los Estados Unidos como potencias industriales. Ahí vemos cómo se fue propagando entonces el epicentro de la revolución industrial de Inglaterra hacia Occidente más Centro Europa y en América Estados Unidos y otros países. En términos demográficos hubo un grado de éxodo del campo a la ciudad, siguió ese éxodo y este fenómeno fortaleció las zonas urbanas en crecimiento junto con la economía. En esta transparencia les quiero demostrar en forma de síntesis cómo la primera revolución industrial, que fue la revolución del vapor, fue moviéndose hacia una segunda revolución industrial que fue la eléctrica, para luego en la tercera revolución industrial ya para la década de los 90 por medio de la computación empieza a cambiar la nueva dinámica de cómo se maneja, se comunica, trabaja o produce una sociedad. Para ahora, en nuestra actualidad, hay una cuarta revolución industrial que es usando tecnología inteligente o la inteligencia artificial. Todo esta de la primera a la cuarta revolución industrial y por qué no hasta una quinta,
compañeros y compañeras, esto ha cambiado la forma de vivir de la humanidad. Nosotros lo vivimos el día a día con la revolución industrial de la inteligencia, por medio de la inteligencia artificial y también por medio de la computación. Vemos cómo la sociedad ahora, por medio de esta accesibilidad al conocimiento, el tenerlo tan directo, fomenta más innovación y emprendimiento, pero también ayuda a cambiar la forma de cómo empiezan a mirarse las clases sociales y también la política y por qué no la economía. Por lo demás, espero que sigan leyendo las lecturas del módulo y que compartan esta presentación y que reaccionen entre ustedes. Así que nos vemos en la próxima clase para entonces discutir cómo la revolución industrial fue el arquetipo para que surgiera el imperialismo desde otra óptica, para que surgiera el repartimiento de África, la colonización de Inglaterra y la colonización de China hacia Japón. Y hasta movimientos literarios vamos a ver en este módulo. Así que espero sus reacciones y los veo en la próxima clase.